estando plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerá. El justo florecerá como palmera, crecerá como cedro en el Líbano, estando plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerá. El justo florecerá como palmera, crecerá como cedro en el Líbano, estando plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerá. Somos linaje escogido, el sacerdocio, nación santa, pueblo por Dios adquirido, para anunciar nosotros las virtudes de aquel que nos llamó, para librarnos de tinieblas y llevarnos a su admirable luz, a su admirable luz. Somos linaje escogido, gran sacerdocio, nación santa, pueblo por Dios adquirido, para anunciar nosotros las virtudes de aquel que nos llamó, para librarnos de tinieblas y llevarnos a su admirable luz, a su admirable luz. Somos linaje escogido, gran sacerdocio, nación santa, pueblo por Dios adquirido, para anunciar nosotros las virtudes de aquel que nos llamó, para librarnos de tinieblas y llevarnos a su admirable luz, a su admirable luz. Los montes declaran el Señor, los valles proclaman el Señor, los cielos y la tierra nos cuentan de su gloria. No lo puedo dudar, mi corazón quiere gritar, el Señor es mi Dios, es mi Dios. Los montes declaran el Señor, los valles proclaman el Señor, los cielos y la tierra nos cuentan de su gloria. No lo puedo dudar, mi corazón quiere gritar que el Señor es mi Dios, es mi Dios. Sé fuerte y valiente sin temor, no desmayes, contigo estoy. Yo tu Dios, contigo iré para conquistar. Yo entregaré a tus enemigos, dice el Señor. Sé fuerte y valiente sin temor, pues contigo estoy. Sé fuerte y valiente sin temor, no desmayes, contigo estoy. Yo tu Dios, contigo iré para conquistar. Yo entregaré a tus enemigos, dice el Señor. Fuerte y valiente sin temor, pues contigo estoy. Has cambiado mi lamento en baile, Señor, resaltaste mi silicio. Has cambiado
los cielos, gócense la tierra y digan en las naciones. Aleluya. Jehová reina, bendito sea el nombre de Dios. Jehová reina, bendito sea el nombre de Dios. Alégrense los cielos, gócense la tierra y digan en las naciones. Jehová reina, bendito sea el nombre de Dios. Alégrense los cielos, gócense la tierra y digan en las naciones. Jehová reina, bendito sea el nombre de Dios. No hay otro como tú, oh Señor. No hay otro como tú, oh Señor. Tu amor y tu bondad permanecen eternamente. No hay otro como tú, oh Señor. Oh sí, Señor, no hay otro como tú. Solo tú eres precioso, Señor, hermoso eres. Oh, Hijo de David, te alabamos, te
ha abandonado, Señor. Gracias, Señor, por estar con nosotros durante este tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque tú alumbras luz en nuestras vidas, Señor, durante este tiempo, Señor. Bendito sea el nombre de Jehová para siempre.
Definitivamente, Señor, no hay otro como tú, oh Dios. Tu amor y tu bondad permanecen eternamente, Señor. Podemos no solo decirlo, sino conocerlo en nuestras vidas, Señor, que tu amor y tu bondad han estado ahí cuando lo hemos necesitado, Señor. Y sin duda estarán ahí, Señor, en lo que estemos con vida, Señor, en esta tierra. Gracias, Señor, gracias por ser ese Dios que eres. Gracias por ser nuestro Dios, Señor. Quédate esta mañana con nosotros y háblanos una palabra de tu corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento, por favor. Dios les bendiga, hermanos, allá en sus hogares, hermanos aquí en la iglesia. Pues por la pura gracia y misericordia del Señor estamos aquí, ¿verdad? Quisiera hoy compartir un tema con ustedes. No es tanto así un estudio o algo muy profundo. El tema se presta para hacerlo muy profundo y se podrán sacar de aquí muchísimas otras lecciones. Yo lo voy a mantener simple porque más me estoy dirigiendo a como que fuera un testimonio y un poco del tema. Hace un mes, vamos a ver, 2 meses por ahí, 2 meses, el domingo 22 de marzo fue el primer servicio que tuvimos ya así online, ¿verdad? Todos los hermanos en sus casas, aquí solo 10 personas. Y ese fue el primer domingo. Y el pastor pidió que todos pasáramos. Le pidió a los líderes, si se acordarán, si vieron ese servicio, que pasáramos al frente después de la prédica y que diéramos alguna palabra de ánimo. Y pues pasaron todos los hermanos y pasé yo. Y yo quisiera contarles la misma historia que conté esa vez, solo para acordarse, ¿sí? Para que se acuerden. Si no lo vieron esa vez, pues hoy lo van a escuchar. Cuenta la historia que había un padre y su hija. Ese padre, la hija estaba teniendo muchos problemas e incluso estaba pensando en suicidarse. El padre viene y le dice: vente conmigo, y se la llevó a la cocina. En la cocina le enseñó un huevo, una zanahoria y unos granos de café. Estos 3 los metió en ollas de agua hirviendo, y dejó que el agua hiciera ebullición. Y le preguntó a la hija: ¿qué ves en esto? Al sacarlos, el huevo, le dice, el huevo está hablando. La zanahoria está casi deshaciéndose. Y el café, cambió el agua y la puso pues de color café. Entonces, eso era justo lo que yo les mencionaba esa vez. Y por favor, no me estoy poniendo como ejemplo de lo que les voy a platicar, al contrario, solo es un testimonio dándole gloria al Señor. Pero debemos estar muy conscientes, hermanos, de que las palabras que nosotros decimos, el Señor se encarga de que nosotros lo vivamos, ¿sí? El Señor escucha las palabras y Él hace que vivamos lo que decimos. Si no lo hemos estado viviendo, el Señor nos mete en algo para que no solo sean palabras. Y pues yo se los conté como una historia que yo había escuchado, sin imaginar que yo mismo iba a ser pasado por esa agua hirviendo. Pues el Señor ya tenía preparado todo, ¿sí? Simplemente usó esa anécdota para que yo estuviera pensando en ella durante los días. Todo inició el viernes 3 de abril. Viernes 3 de abril, ese día pues yo me enfermé. Yo inicié con el virus, el famoso COVID-19. Fue de la nada. Muchos dicen que hay un montón de síntomas y aquí y allá. Yo no tenía síntomas. Es más, esa mañana yo fui a trabajar. Estuve trabajando como si nada. Yo trabajo en un lugar que es frío, como un congelador, como si nada.
En la tarde fuimos con mi hija al súper a comprar cosas, tranquilo como si nada. Pero en la noche, estando en la casa, de 0 a 100. En un solo empezó la fiebre hasta arriba, el cuerpo se debilitó y de ahí para allá solo empeoró. Entonces, pues estuve así, empecé fiebre 101, 102, 103, que en centígrados para lo que nos ven sería como ¿cuánto? 38, 39, 40, o sea, caliente, caliente, caliente. Y no se bajaba la fiebre, subía 1 grado, bajaba 1 grado y siempre andaba por ahí. Y miren, hermanos, el saber que uno está enfermo de algo, que pues en este caso no hay una cura, no han encontrado la cura, lo hace a uno no solo pensar como que, ay, pues es una gripita, una fiebre y ya, sino que lo pone a uno en serio en pensar, ok, aquí o Señor tú me ayudas o ya no la cuento. Pues pasaron así los días teniendo fiebre, después de eso, de tener la fiebre, sí, todos los síntomas llegaron: dolor de cabeza, dolor de cuerpo, náuseas, diarrea, la respiración, el pecho, la presión. Y miren, hermanos, cuando estamos en situaciones difíciles, cuando estamos en valles, el enemigo se encarga de... Hay 2 cosas. Una es confiar en el Señor, sí, pero seguimos siendo carne. O sea, nosotros seguimos siendo humanos mientras estemos en esta tierra. Entonces el enemigo se encarga de atacarnos más y tirarnos más, como intentando quitar la vista del Señor. Una de esas noches la angustia era tal, yo intentaba mantenerme en calma, porque pues tengo cuatro hijos chiquitos, tengo mi esposa y no quería a ellos angustiarlos. Es más, algunos de los síntomas yo no se los decía, simplemente pues tengo fiebre, me siento mal, y pasaba casi solo sentado en una silla, pero no les decía que a veces ya no podía respirar, que sentía la presión, la angustia, para no angustiarlos, imagínense. Entonces, pero algunas de esas noches el enemigo llegaba y me hacía añicos, me hacía pedacitos, porque la mente no se detiene. Y yo decía, ¿y si me muero? ¿Y si pasa esto? ¿Y qué va a pasar con mis hijos? Son chiquitos, el más chiquito tiene meses de nacido. ¿Qué va a pasar con ellos? Mi esposa con 4. Y miren, era una angustia, no solo enfermo, sino que pensando en tantas cosas. Y perdonen si toso, no es el coronavirus, dirían por ahí, pero quedan secuelas todavía, pero ya no es infeccioso para otros. Pues el enemigo llegaba y atacaba y no solo eso, sino que si uno uno pensaba, ok, si me muero aquí, Señor, el próximo paso es lo que decía el pastor, el juicio, ¿verdad? Entonces, Señor, yo tengo que ponerme a cuentas, porque solo tú sabes si va a empeorar la cosa o solo tú sabes si va a mejorar. Entonces, si habían cosas escondidas, era la angustia de, Señor, tengo que ponerme a cuentas. Señor, si yo muero con esto, yo me voy al infierno. Yo tengo que ponerme a cuentas. Y pues gracias al Señor, Él lo permitió, que pudiéramos, después de haberme puesto a cuentas, la libertad fue... Tampoco les digo que ya fue un pasar así como en una nube, pero la presión fue quitada en una gran forma. Hubieron noches así, hubieron noches al contrario, que la presencia del Señor, yo estaba al fin casi lográndome dormir y sentía que el Señor llegaba. Mi esposa al lado bien dormida y yo ahí, y de repente el Señor caía. Y la presencia del Señor llegaba y yo me ponía a llorar y llorar, no de angustia, sino de la presencia del Señor. También lloraba de angustia las otras noches, era diferente el llanto. Pero algo que me ayudó era el dormir con música, porque la mente a veces, estando en esa situación, uno a veces no logra mantener la mente sumisa, sino que la mente empieza a volar y volar. Entonces ponía música. Pobre mi esposa, ella no puede dormir con música, pero le decía, amor, lo siento, pero yo necesito estar escuchando música, principalmente en las noches. Obviamente todo el día, pero en la noche era más. Y
Miren, hermanos, pasaron así, fueron 9 días con esa fiebre así como estaba, o sea, altísima. Habían noches que yo pensaba levantarme y prender el agua fría y meterme de un solo porque era demasiado. Pero pues gracias a Dios no tuve que hacer mayor cosa, solo esperar, pasar sentado, acostado. Y pasaron 9 días. Después de eso, el Señor permitió que contactáramos con una doctora que nos ayudó y se vio la mejoría. Después de 16 días tardé así en esa situación. Y viendo noticias, imagínense ustedes viendo que se moría aquí, que se mueran allá, que hay 2000 muertos por aquí. Ay, ay, ay. Decía, Señor, si Dios, voy a hacer el número, a ver qué número. Es angustioso. Pero, hermanos, algo que yo pensaba, y es a lo que quiero llegar en esta mañana, en esas noches, ya cuando yo me sentía, después de que yo había arreglado mis cuentas, yo pensaba en algo, porque como les decía, es una enfermedad que pues no tiene cura. Entonces yo pensaba, Señor, de nada me sirve ahorita tener dinero en el banco, porque como ustedes saben, como hemos escuchado, no hizo distinción de personas. Así como al pobre, así llegó hasta el rico. Y así como alcanzó al más insignificante, alcanzó a primeros ministros. O sea, no importaba que usted tuviera el servicio secreto cuidándolo, que podía contagiarse. Entonces yo pensaba eso, ¿de qué me sirve ahorita tener dinero en el banco? ¿De qué me sirve tener poquito o mucho? Eso no va a curar mi enfermedad. ¿De qué me sirve ahorita incluso tener hermanos cerca si ellos no pueden hacer absolutamente nada por mí? ¿De qué me sirve tener a mi esposa y a mis hijos ahí mismo en la misma casa conmigo si ellos no pueden hacer absolutamente nada por mí? Entonces yo llegué al punto de pensar, Señor, lo único que me queda a mí solo como persona, como individuo, eres tú. Nadie más puede hacer nada por mí. Es como el nuevo nacimiento. Se puede guiar a la persona, pero no podemos nacer de nuevo por esa persona. Es una decisión individual. Pues en este caso era igual. Nadie, absolutamente nadie podía hacer nada por mí. Pero estando en cama yo pensaba eso. Y decía, ¿qué esperanza tuviera yo si no tuviera a Cristo ahorita en mi vida? ¿Qué esperanza habría? O sea, yo imagino que todas las personas que se enfermaron han de haber pasado por una situación muy parecida a la mía, de angustia, de aflicción, y algunos peor aún estando en el hospital, estando solos. ¿Y qué si esa persona no tuviera a Cristo? O sea, ¿qué esperanza hay para esa persona? No puede confiar en nadie, no puede decir vayan y saquen dinero de mi cuenta y cómprenme la medicina. No, porque no hay una medicina. Y por favor acompáñenme a Mateo capítulo 8. Hace una gran diferencia el tener a Cristo en nuestra vida. Leamos Mateo 8:23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. ¿Se imaginan a ustedes a esos discípulos llegando con Jesús y decirle: Señor, sálvanos que perecemos? No, ¿verdad? En una situación de vida o muerte, lo que uno hace es: Señor, sálvanos que perecemos. Con gritos, imagínense todos gritándole ahí: Señor, sálvanos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. El paso 1, hermanos, vamos a ver solo 2 pasos. Paso 1, que es muy importante: tener a Jesús en tu barca.
tener a Jesús en tu barca. Asegúrate que antes de entrar al mar, Jesús vaya contigo en la barca. Los discípulos, en otra ocasión Jesús los manda, pero esta vez no iba con ellos. Y hubo otra vez una gran tempestad. Y ahora, ¿a quién acudir? Al contrario, cuando vieron que venía alguien caminando sobre el agua, pensaron, fantasma. Pero el tener a Jesús en nuestra barca, hermanos, no es tampoco un amuleto de buena suerte, de decir no me va a pasar nada. Pero es diferente pasar una tempestad con Jesús en la barca que pasar una tempestad sin Jesús en la barca. Como decía Moisés en Éxodo 33, decía, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no ha de ir conmigo, Señor, no me saques de aquí. Si tú me quieres hacer pasar por tempestades, está bien, Señor. Y es lo que se nos ha enseñado en todos estos años que hemos caminado. Hermanos, se nos ha dicho, estos tiempos llegarían. Y tal vez llegarán peores todavía. Claro que sí. Pero, ¿qué estamos haciendo con estos tiempos? ¿Nos estamos alejando? No, pues, Señor, vete, no te subas a mi barca, yo puedo navegar solito. O Señor, no me dejes. Si tú no vas conmigo en esto que estoy haciendo, Señor, no me saques de aquí. ¿Saben unos datos escalofriantes que estaba viendo ayer? Daba una gran lista. Pero entre esos, ahorita la cantidad de muertos va por ¿cuántos más o menos? Mundialmente. Creo que son, ¿cuántos? 300,000 y algo, ¿verdad? Pues me dio curiosidad por saber cuántos suicidios iban a la fecha. Miren, hermanos, es tremendo. Uno se imagina 10 suicidios. Bueno, 10 suicidios es demasiado. Entonces 100 suicidios. Wow, eso ya es un número grande. Y miren, yo de verdad no sabía cuánto. Pensé que iba a ser un número grande, pero nunca me imaginé que el número, a la fecha de ayer, cuando yo estaba revisando, el número era 443,000 suicidios en el mundo. ¿Se imaginan ese número? ¿Por qué llegar las personas al punto de suicidio? Pues es muy fácil. Jesús no está con ellos en la barca. Porque pasar por esas situaciones, como yo pasé, estando en cama, pensando yo, ¿qué esperanza habría para mí si no tuviera a Cristo en mi vida? Lo único que queda es angustiarse, lo único que queda es afligirse y ya no dormir, pierden el sueño, ya sea por vicios, ¿qué más? Vicios, que una familia lo deja, que pierden dinero, ya no tienen a Jesús o nunca lo tuvieron, pues la angustia queda nada más. Y la única solución para cualquier tempestad que hayan pasado, pues es quitarse la vida. Pero, tristemente, así es, 443,000, el número va a ser mayor ya hoy, porque ese relojito no para de contar los muertos por suicidio. Y así seguía dando otra lista de muertos por aborto, muertos por esto, muertos por lo otro, y era tremendo. Pero, cosa terrible, hermanos, es pasar por una prueba sin tener a Jesús, sin saber que Jesús está conmigo. Porque es cierto que Jesús a veces nos hace pasar por una prueba y a lo mejor nosotros no lo vemos, pero ahí es donde entra la fe. Señor, yo sé que tú estás conmigo, yo sé que tú estás conmigo. Amado amigo, no digo solo hermano, porque nos ven otras personas, imagino, afuera. Amado amigo, si tú estás pasando por una prueba y no tienes a Cristo, tú necesitas asegurarte que en tu barca vaya Cristo. Necesitas asegurarte. Y la forma de eso es: Señor, yo quiero recibirte en mi corazón. Yo quiero recibirte en mi corazón. Porque, hermanos, miren, así como esto no hizo distinción de personas, no hizo distinción de estratos sociales, no hizo distinción de nada, las pruebas llegarán a tu vida. Tal vez no este virus, tal vez este virus solo es algo pasajero, pero tal vez otras cosas llegarán, o tal vez estás pasando por otras pruebas. Pero, hermano,
si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si tú no tienes a Cristo en tu barca, si no lo invitas a que Él vaya contigo, es muy probable que después de angustia, después de aflicción, después de esto y el otro, tu única solución sea, ya no aguanto esto. Lo más fácil es, pues, una sobredosis, ¿verdad? Mejor me voy a la droga, una sobredosis y me muero, o otras formas de suicidio. Otro paso que vemos en esta historia de Jesús. Regresemos ahí mismo a Mateo 8, en el verso 24, dice: y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Otro paso es no solo tener a Jesús en la barca, sino confiar en aquel que va con nosotros. Confiar en Él. Porque como hemos estado escuchando en los últimos servicios, como escuchamos el servicio anterior, el servicio del domingo pasado, ¿se acuerdan? In God we trust. Confiar en Él. Señor, todo lo que tú haces es para bien. Todo lo que el enemigo hace, aunque aparente ser cosas buenas, lleva una mala intención para hacernos mal. No es fácil, porque, como les digo, seguimos siendo humanos, en cuerpos humanos, cuerpos carnales, y al verse uno afectado, cuesta, Señor, ¿por qué estás haciendo esto, Señor? Saben que yo en cierta forma de esto, pues yo le doy gracias al Señor que me hiciera pasar por esto. Primero que nada, para poder compartir con otros que han pasado por esta situación. No solo, pues, ánimo, pero alguien que ya pasó, pues es diferente, ¿verdad? Lo ve desde otro punto de vista. Pero, sino también para ver cómo estaba. O sea, en qué punto estaba. Señor, me hiciste abrir mis ojos, me hiciste, por tu misericordia, ver que la vida es así. No somos nada, Señor. Tú decides qué pasa con nuestra vida. El no tener a Jesús en nuestra barca, como les decía, no significa que no vamos a pasar por tormentas. Las tormentas llegarán con Él o sin Él. Tengas millones, tengas billones, tengas trillones de dólares, las pruebas llegarán en diferente forma, pero todas llegarán. Y algunas de ellas serán más fuertes que otras, pero el Señor se encarga que todos pasemos por pruebas. Pero la diferencia, como les decía, es tenerlo a Él en nuestra barca y confiar en Él. Señor, llegué al punto, una noche de esas yo ya, por las demás noches el cuerpo se va debilitando poco a poco y va empeorando la situación. Una de esas noches ya no, yo estaba acostado y yo sí dije: Señor, prepara mi mansión que allá voy. No, pero sí, pensando yo decía: Señor, yo creo que ya, hasta aquí. Ya no tenía ni aliento de levantar los brazos, yo estaba acostado, sintiendo que me quemaba por dentro. Era raro porque uno se pone el termómetro a veces y decía la temperatura que pues eran 97, 98, no, 99, pero uno por dentro sentía un calor, un fuego por dentro, que decía: no puede ser. O sea, o el termómetro está mal o yo estoy mal, o ¿qué será? Pero el Señor fue bueno. El Señor fue bueno. Por mucho tiempo, hermanos, se nos ha enseñado que estas cosas tocarían a nuestra puerta, ¿sí? Pero tal vez lo veíamos lejos, como nos decía el pastor. Una cosa, allá en China está pasando, allá en Europa está pasando, allá en Nueva York, en New Jersey, llegó a Elizabeth, a Elizabeth, New Jersey, y siguió. Entonces, hermanos, van a llegar las pruebas, van a llegar a nuestra vida, pero de verdad lo estamos creyendo. Si tú no has sido infectado, gloria a Dios, qué bueno, el Señor te ha guardado, pero tal vez el Señor te va a hacer pasar por otras cosas. Yo solo te digo: asegúrate que Jesús esté en tu barca. No salgas al mar sin Jesús en tu barca.
No importa, como les decía, si tienes dinero, si tienes fama. Yo ahí pensaba, ustedes dirán, ay hermano, pero es que hay que trabajar y hay que esforzarse. Yo pensaba en qué he invertido mi tiempo. Y pues yo les digo, yo los entiendo bien. Si ustedes me dicen, es que hay que trabajar, pues yo les digo, yo tengo dos trabajos, no por gusto de querer ganar más dinero, pues es necesario tener dos trabajos. Pero yo llegaba al punto de, ok, me estoy esforzando tanto por esto, por lo otro, pero ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve si Jesús no va conmigo en la barca? ¿De qué me va a servir todo eso? Es bueno esforzarse, claro que sí, y proveer para la familia, por supuesto, pero hacerlo con Jesús en la barca. Saben que muchos dicen, es que la familia es lo más importante. La familia es lo más importante y cualquiera me puede dejar, no importa, pero la familia es lo más importante. Tengo que tener a toda mi familia. Y era lo que yo les mencionaba al inicio. Yo les decía, tenía a mis hijos, tenía a mi esposa, mis papás llamándome, mis hermanos llamándome. ¿Pero qué? ¿Qué podían hacer por mí? Más que prepararme un té, a lo mucho. ¿Qué más? No había absolutamente nada. La familia sí es importante, claro que sí, por supuesto, y el Señor lo ha puesto en la Biblia de familias. Pero hermanos, yo lo que quiero es que ustedes sean conscientes, esto es individual. Nadie, ni el pastor ni los líderes, podemos orar, pero esto es individual. No estoy refiriéndome solo al virus, sino que a cualquier circunstancia, cualquier tempestad. Claro, habrán tempestades como en esto donde iban todos los discípulos en la barca y todos iban a pasar por eso, pero es individual, de que algunos sobrevivieran o no sobrevivieran si esa tempestad aumentaba. Señor, tu presencia es mi necesidad. Al estar en el horno de fuego, que pueda ver al Hijo de Dios que está a mi lado. El estar encerrado por tanto tiempo, de veras lo hace a uno angustiarse, pues uno de hombre no está acostumbrado a estar tanto tiempo en casa. Y si uno está de casa, está de vacaciones o algo así, pero enfermo en esas circunstancias, uno no está acostumbrado. Pero miren, algo pasó durante todo este tiempo. Hacíamos nuestros holocaustos en la noche, y yo no era que yo iba y les decía a mis hijos, miren, oren por mí, o a mi esposa, ora por mí. A veces sí les pedía, por favor oren, necesito que oren por mí. Pero piénsenlo, que mala gente o que malos o no, pero muchas de esas noches estábamos haciendo el holocausto y no se acordaban de orar por mí. Y yo ahí sintiéndome terrible, sintiéndome mal. Pero ¿saben qué era lo que ellos hacían? Y sin yo decirles, yo les contaba, porque a veces nos llegaba un texto, el hermano tal está mal, el pastor tal está mal, y yo se los contaba. Y créanme, eso sí, no les decía, oren por él, pero durante el holocausto venían ellos y en sus palabras de niños decían, Señor, acuérdate del hermano tal. El hermano tal está pasando por una situación difícil, Señor, ayúdalo. Señor, que el virus no le pegue al pastor. Señor, que el virus no llegue a los hermanos. Y eso me hacía ver, Señor, es cierto. Tal vez yo deseando que ellos oraran por mí, pero la solución es, Señor, yo orar por otros. Estando en esa situación, Señor, tú encárgate de mí. Si yo te llevo en mi barca, Señor, tú hazte cargo de la tempestad. Si tú quieres, Señor, párate y dile al mar, enmudece. Pero que yo sea encontrado orando, intercediendo por otros. Y es lo que yo les recomiendo, hermanos. Si ustedes están pasando por situaciones, si incluso están pasando por este virus, sí, oren por ustedes. Señor, sáname, Señor, ayúdame. Pero no se queden en eso, sino que piensen en otros. Imagino que ustedes sabrán de familiares, o si no, les hemos mandado alguna lista de hermanos enfermos, o han escuchado tal vez de otros países, otras iglesias. Oren por ellos, oren por ellos.
que Jesús sea hallado en nuestra barca, hermanos. Que no salgamos al mar. Todos tenemos que salir al mar. De una u otra forma, todos tenemos que salir. Pero sin Jesús en nuestra barca no hay esperanza. Como decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y ese fue uno de los que estuve, repite y repite. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pero ¿qué tal si Jesús no está conmigo? Entonces, aunque ande en valle de sombra de muerte, sí voy a temer porque tú no estás conmigo. Por eso, hermanos, el no temerle a lo que pueda pasar, es solo si Jesús está con nosotros. Si Jesús va con nosotros en la barca, sí podremos decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y gracias a Dios el Señor permitió que en ese mismo tiempo de yo estar enfermo, hubieran otros hermanos enfermos. Entonces nos llamábamos, un convaleciente llamando a otro convaleciente. Y habían varios hermanos que me llamaban, sí hermano, mire, yo estoy mal, yo estoy aquí, yo estoy ahí. Llamaba a otro, sí hermano, mire. Y cada uno con situaciones diferentes. Pero en todos era que el Señor nos ayude. El Señor está en control. El Señor sabe lo que hace. Entonces yo le agradezco, como le decía al Señor, el haber pasado por esto, porque lo hace a uno ver la vida de otra forma. Uno, cuando es joven, todavía soy joven, uno cree que yo me las puedo todas, así que, y yo no me enfermo. Miren, saben que yo antes de esto, antes de enfermarme, se escuchaba el virus y que ya venía y todo, y casi había llegado. Pero yo decía, bueno, las noticias dicen que le pegan a los de 50 para arriba. Así que yo estoy lejos de eso. Todavía me falta mucho para eso. De ahí dice que le pega a los que ya tienen enfermedades preexistentes, que son más vulnerables. Pues yo, Señor, gracias a Dios, que yo sepa, no tengo nada, no me enfermo de nada, una gripe una vez al año tal vez. Entonces no. Y tenemos en el trabajo una compañera de trabajo, que ella desde que escuchó que esto venía, miren, empezó a prepararse y tomaba cosas y esto y el otro, y así en extremo, y se cuidaba, y no nos habían puesto restricciones ni nada todavía, ni siquiera pensaban en eso, y ella estaba tomando los pasos que ya estamos tomando. Y uno decía, ay, qué exagerada, y la tenía ahí en el escritorio de al lado, y, ay, qué exagerada, no pasa nada, hombre. Y así pasaba. Y miren, el Señor, por eso les digo, el Señor es bueno y el Señor se encarga de hacernos pasar por las cosas que decimos, ya sea que Él lo tenga planeado, o tal vez por nuestra bocota de andar hablando cosas, que Él se encargue de decirnos, vas a tener que pasar por esto. Porque yo pensaba así, e incluso lo platicábamos, y hasta el día de hoy esa mujer sigue ahí como si nada, no le ha pegado, sigue tomando sus precauciones. Y yo sí me enfermé, y a mí sí me pegó duro. Entonces, el Señor es bueno. El Señor se encarga de, cuando nos sentimos aquí, mandarnos para acá, y ahí es donde debemos estar. Pero no olvidemos, hermanos, que el Señor vaya con nosotros en nuestra barca. Y escuchaba en este tiempo un hermano predicar, no sé si fue una frase de él o lo escuchó de otro lado, pero me quedó tan marcado que hasta incluso lo hice un papelito y lo puse en la computadora en el trabajo. Y decía, nunca sabremos que Jesús es todo lo que tenemos hasta que Jesús sea lo único que nos queda. Se lo repito, nunca sabremos que Jesús es todo lo que tenemos hasta que Jesús sea lo único que nos queda. Yo lo escuché en medio de esa situación y decía, Señor, es cierto, puedo tener tantas cosas al lado, pero lo único que me queda eres tú. A lo único que puedo asirme es a ti. Al único que puedo tomarle la mano es a ti. Y es tremendo porque en ese tiempo, imagínense, ni los niños podían acercársele a uno a abrazarlo. Es doloroso. Yo vi un video de un papá que le pasaba eso, un doctor creo que era, que el hijo corría y él, yo decía, yo pasé por eso, pero 4 veces, por 4 niños. Todo el tiempo los niños corrían y yo, no.
Y venía el bebé y me extendía las manos. Y yo, no, no, no. Y para variar, todavía el bebé se le ocurre decir papá en ese tiempo. Estando yo en medio de eso, sus primeras palabras, y papi o daddy. Yo, ay, no puedo abrazarlo, no puedo tocarlo. A lo mucho le pasaba solo haciendo así con los dedos en la cabeza. Es terrible. Pero hermanos, el Señor sabe por qué nos hace pasar por cosas. El Señor sabe por qué nos mete en tormentas. Confiemos. Si tienes a Jesús en tu barca, confía en Él, que Él permite las cosas por alguna situación y que todo ayuda para bien a los que aman a Dios. Si no lo tienes en tu barca y estás pasando por una tormenta, hermano, pídele a Jesús que suba contigo a tu barca. No continúes navegando, tal vez ya estás en medio del mar en tu barca y tal vez la tormenta ya llegó o se avecina, tú ya la ves que viene. Jesús, ven a mi barca, súbete conmigo a la barca. Señor, yo no quiero pasar por esto sin tu presencia conmigo. Y tal vez tú ya lo tuviste en tu barca, pero le dijiste, Señor, bájate de la barca. Es tiempo de volver a invitarlo. Esa es la belleza de nuestro Dios, como cantábamos. No hay otro como tú, porque tal vez tú le pudiste decir, bájate, Señor, de mi barca. Pero si tú le dices, Señor, vuelve a subirte conmigo a la barca, Él es tan humilde que se volverá a subir contigo a la barca. Esa es la belleza de nuestro Dios. Pónganse de pie, por favor. Quiero que cantemos ese canto. Tu presencia es mi necesidad. La presencia del Señor con nosotros debe ser nuestra necesidad diaria, en cada momento. Señor, yo no quiero hacer nada si tú no vas conmigo. Si tu presencia no ha de ir conmigo, Señor, no me saques de aquí. Tu presencia es mi necesidad. Al estar en el horno de fuego, que pueda ver al Hijo de Dios que está a mi lado. Tu presencia es mi necesidad. Tu presencia es mi necesidad. Al estar en el horno de fuego, que pueda ver al Hijo de Dios que está a mi lado. Tu presencia es mi necesidad. Señor, la verdad es de que todos te necesitamos, pero no todos te invitamos a venir, Señor, porque tenemos la creencia, Señor, de que solos podemos, Señor. Pero tú has dicho en tu palabra, sin mí nada podéis hacer. Señor, te invitamos para que vengas a nuestras vidas. Quizá hemos estado navegando solos en esta vida, Señor, y definitivamente nuestra barca o se va a hundir o se va a ir a estrellar alguna roca, Señor. Pero queremos suplicarte, Señor, que tú vengas a nuestro corazón, que vengas a nuestra vida, Señor. Tú eres quien hace la diferencia. Somos iguales a otros seres humanos, Señor, pero la diferencia es que tú vas con nosotros. Gracias, Señor, porque todavía continúas. Gracias porque no te has bajado de nuestra barca. Aunque hemos hecho cosas
incorrectas, Señor, pero tú continúas con nosotros. Gracias por no bajarte de nuestra barca. Sigue con nosotros hasta que lleguemos al puerto seguro, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias por el testimonio del hermano Romilio, Señor. Gracias porque él ahora puede contar de tus maravillas en medio de esta tormenta que él ha pasado. Señor, esperamos que este testimonio, que estas palabras puedan animar a otros que ahora mismo están pasando por esta tormenta, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Siéntense, hermanos. Las pruebas son como... Gracias, hermano. Oiga bien lo que voy a decir. Las pruebas son como la muerte. Las pruebas son como el día del juicio final. ¿En qué sentido? Las pruebas, todos vamos a pasar por pruebas. Cristianos o no cristianos, creyentes o no creyentes, todos vamos a pasar por las pruebas. Como todos nos vamos a morir un día. Sea cristiano o creyente o no, usted y yo nos vamos a morir. ¿Sí o no? Y seamos creyentes o no, usted y yo un día vamos a estar ante el trono del gran juicio. Todos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Es que tenemos a Jesús. Todos vamos a pasar por las pruebas, pero tenemos a Jesús. Todos vamos a pasar por la muerte, pero tenemos a Jesús. Todos vamos a ir al día del juicio, pero llevaremos a Jesús con nosotros. Gloria a Dios por eso. ¿Quién hace la diferencia? Jesús. Gloria a Dios. Qué bueno. Por eso le invitamos a usted que ahora nos ha estado viendo y que todavía no tiene a Jesús, que lo invite. Invítelo. Él viene. Él viene si usted le hace una oración sincera, y le aseguro que algo va a pasar en su vida. Es lo mismo que ha pasado con nosotros. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hemos perseverado? ¿Por qué tenemos ya años de estar en el Evangelio? ¿Por qué? Porque algo sucedió en nuestras vidas. Y aquí estamos todavía, por la gracia y la misericordia de Dios.